Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, dando continuidad a nuestra clase, hoy vamos a desarrollar lo que es el patrimonio neto. Ya vimos que dentro de los estados financieros, que es un conjunto de informes financieros que consta del balance general que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, que ya lo vimos, el estado de resultado que muestra la gestión administrativa de la empresa, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver el de patrimonio neto, que es el tercer informe. El estado de patrimonio neto, vamos a ver cómo fue fluctuando o cuál es la variación que tuvo el patrimonio neto vamos a decir, desde que se creó la empresa hasta la fecha del informe. Generalmente muestra cómo fue evolucionando, ¿verdad? En unos indicadores, ¿verdad? Financieros, lo que es esta fluctuación sirve para que pueda el usuario de la información ver cómo este patrimonio fue creciendo o decreciendo a lo largo de la vida de la empresa. La definición que trae el material dice, el estado de evolución del patrimonio o el estado de variación del patrimonio, yo le llamo variación del patrimonio, es lo que normalmente los contadores profesionales le llamamos, incluye información sobre la evolución de los diversos rubros que componen el capítulo del patrimonio neto. Y acuérdense cuáles son los componentes o cuáles son los que componen el patrimonio neto. ¿Cuáles eran? Pregunta del examen. Capital contable, reserva legal, reserva del revalúo o reservas. ¿Verdad? Resultado acumulado, resultado del ejercicio. Son 5 como mínimo, ¿verdad? Las reservas pueden abrirse en varios tipos de reserva, pero la ley vamos a decir, nos obliga o nos habilita a llevar dos. Uno que es la reserva legal por la ley 125 y la reserva de revalúo. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio neto? Capital contable, reservas. Entre las reservas son dos, reserva legal y reserva de revalúo, dos. Pero hay reserva estatuaria, reservas especiales, reservas de acuerdo a los requerimientos de la administración, pero pueden ser otras reservas. Pero dos es lo que la ley nos habilita. Y luego está resultado acumulado. Resultado acumulado es cuando varios periodos tenés acumulado y lo que tenés que distribuir o lo tenés que capitalizar. Como dicen, depende de qué es lo que deciden la asamblea de accionistas o de los propietarios. Depende. Eso es acumulado. Y luego tenemos lo que es el resultado del ejercicio. Entonces, generalmente cuando termina el 31 de diciembre, ¿verdad? Y se hace el cierre del balance, se presenta el resultado del ejercicio del año que se está cerrando. Ejemplo, al 31 de diciembre del 2024 se cierra el ejercicio 2024 y se establece el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida, pero del ejercicio 2024. Al inicio del periodo 2025, ese resultado ya no es resultado del ejercicio, sino es para iniciar el nuevo periodo, ya es resultado acumulado. Entonces, al inicio del periodo ya es resultado acumulado. Ese resultado acumulado se va a tomar decisiones dentro del periodo 2025. Si se va a distribuir, se va a capitalizar, se va a hacer reservas, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer de ese resultado? Entonces, volviendo entonces al concepto, incluye informaciones sobre la evolución de los diversos rubros que componen el capítulo del patrimonio neto. Informa sobre los movimientos operados en cada una de las agrupaciones de cuentas del patrimonio. Cuando decimos cambio en el patrimonio neto, justamente se da por estas fluctuaciones y pueden ser por variación cualitativa, que puede ser por aporte del propietario,
que hay más acciones si ¿cómo se dice? Se aumentaron las acciones o se aumentaron el capital. Esos son los aportes del propietario, ya sea por acciones emitidas o por aumentos de capital. También puede haber variaciones por el retiro de propietario. Se retiran propietarios retirando su capital o realmente no se retiran propietarios, pero se reduce el capital. Esas son las dos formas que puede ser cambiar. Variación quali. Pero después tenemos la variación cualitativa. La primera es cualitativa y otra vez variaciones cualitativas. Creo que era cuantitativa. Bueno, luego tenemos, ¿verdad? Lo que son las variaciones de carácter cualitativo que no afectan el total de patrimonio, pero sí su composición. Por ejemplo, aportes irrevocables previamente recibidos, ganancias, reservas o no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es la capitalización? Que los accionistas o los propietarios no retiran el capital, la utilidad, no retiran, sino que ese importe utilizan o el monto que le corresponde, utilizan para aumentar su capital o participación dentro de la empresa. Las reservas también afectan a esta variación, que son las afectaciones de ganancias para construir las reservas. Habíamos hablado dos tipos de reserva, una reserva legal y otra reserva de revalúo. La reserva legal es por la ley 125, dice que se puede establecer reservas hasta un 20% del capital. Y la distribución o la asignación se debe hacer cuando hay ganancia en el ejercicio, no cuando hay pérdida. Y cuando hay ganancia se puede realizar a partir del 5%. 5% de las ganancias se puede establecer, se puede realizar un registro o afectación a la reserva legal hasta alcanzar el 20%. También puede haber desafectaciones de las reservas. Esa reserva del 20% es para que la empresa pueda tener un capital, vamos a decir, destinado para un fin específico. Cuando utiliza esa reserva, entonces hay una desafectación. En el caso de reserva de revalúo, por ejemplo, cuando se vende o se da de baja un activo, hay que revertir ese bien que dar de baja. Absorción de pérdidas, ¿verdad? Cuando uno pierde, entonces eso va sobre el capital, ¿verdad? El capital absorbe esa pérdida, que puede ser ya sea del ejercicio o ajustes dentro de lo que sería ejercicios, resultados acumulados. Lo que son las variaciones contables, ya sea por motivo de ajuste de la inflación o vigencias de nuevas normas contables, y si esto va a afectar al patrimonio, hay que registrarlo. ¿Se acuerda del principio del devengo? Los ingresos y los gastos deben registrarse o deben reconocerse en el momento que sucede, no cuando se cobra o se paga. Entonces, cuando hay una variación muy fuerte en lo que sería la inflación, esto va a afectar una pérdida realmente sobre la información contable. Esa pérdida no lo vamos a ver en el estado de resultados, sino lo vamos a ver sobre el capital. No, bueno, afecta el resultado y afecta capital. Mantenimiento de las cifras sin ajuste de inflación. Bueno, en este caso, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? El Banco Central casi nunca admite, o nuestro Estado nunca admite que hay una inflación, pero ustedes saben, ¿verdad? Que la inflación es algo presente, como yo digo, basta con, con hacer una medición de decir 100.000 guaraníes en el mes de julio, 100.000 guaraníes en el mes de agosto, 100.000 guaraníes en el mes de noviembre, y 100.000 guaraníes va a devalorizarse más en los meses siguientes que en los meses anteriores. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces ahí te vas a dar cuenta por la canasta familiar, solamente por la canasta familiar, te vas a dar cuenta, ¿verdad? El alto índice que tenemos, ¿verdad? De la devaluación de nuestra moneda.
Entonces, como dice, compra menos, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Es muy importante ese tema de manejar. El tema de la evolución del patrimonio neto siempre hay que analizarlo teniendo en cuenta el saldo inicial con que se inició el, vamos a decir, el periodo de la información y luego ir registrando las variaciones del ejercicio presente y los ejercicios pasados, sí o sí, para determinar ese saldo final. Nosotros ya la administración tributaria nos facilita, porque vamos a ver dentro de un ratito, lo que sería un modelo de lo que sería la presentación del patrimonio neto. Los software contables ya están preparados para poder sacar un informe preciso solamente con un enter. Pero aquellos que no tienen, ¿verdad?, un software contable, lo puede hacer con un Excel, ¿verdad? Que siempre es bueno, ¿verdad? Pero es menos confiable, como digo siempre, porque se puede manipular la información. Con relación a la apertura de la información, siempre es tener en cuenta, visualmente tener en cuenta, ¿verdad?, la composición del capital, los aportes que no fueron capitalizados, ajustes del patrimonio si es que lo hubiera. Por esta parte, las ganancias reservadas o las ganancias con reservas, ya vimos dos tipos de la reserva legal, es una ganancia de que se va reservando y resultados acumulados. Estos son los principales componentes que uno va mirando, ¿verdad?, dentro de lo que sería la variación del patrimonio. Más adelante, en los ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a ir practicando y vamos a ir viendo los pequeños. En nuestro país, la Administración Tributaria, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, resolución 49 del 2014, que modifica la ley 174 del 2004, dispone de un modelo de los estados financieros cuyo modelo vemos a continuación. Y aquí, por ejemplo, la administración nos dice, así vas a presentarme o así vas a presentar la variación del patrimonio neto. Obviamente ya sabemos que la información tiene que llevar el nombre de la información financiera, la identificación de la empresa y el periodo que se está informando. En este caso, por ejemplo, si es un periodo anterior, sería 2014, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, yo hice 2014. Y ver si es una firma legal o una firma unipersonal. Si es una firma legal, entonces se completan los componentes. Veamos aquí. En la primera columna tenemos lo que es el capital. Luego tenemos las reservas. Reserva legal, reserva de revalúo y otras reservas. Y tenemos el resultado acumulado. Y el resultado acumulado viene, ¿verdad?, la suma de varios ejercicios si es que estos no se distribuyeron o no se capitalizaron. Y tenemos el resultado del ejercicio. Entonces sería capital más todas las reservas más los resultados te dan el patrimonio neto, que es lo que tiene. Entonces, lo que uno ve es cómo esta fluctuación se va dando a lo largo del periodo. Entonces, para el capital, por ejemplo, necesitamos el movimiento del año X que se está realizando, el movimiento, la integración del capital si es que la hubiera, transferencias a dividendos a pagar, porque el dividendo a pagar pues es una decisión que se toma después de haber realizado la reunión de accionistas. Entonces el accionista dice, hemos ganado de un 100%, 60% vamos a distribuir, 5% vamos a llevar a reservas, el resto vamos a dejar el resultado acumulado. Ese 60% que se tomó decisiones, y eso está en un acta de accionista, es lo que vamos a llevar a dividendos a pagar porque es una obligación en el pasivo que vamos a reconocer hasta que se pague. Transferencias a resultados acumulados, ¿verdad?, del ejercicio pasa a transferencia a resultado acumulado, ajustes o desafectaciones de resultado acumulado si es que hay o se tiene, reserva legal, reserva de revalúo, otras reservas en esta parte. Y tenemos el resultado del ejercicio.
Todo esto, ¿verdad? De forma vamos llevando y cargando en cada una de las columnas y las celdas, y esto automáticamente, si el Excel está, ¿cómo se dice? Con las fórmulas bien definidas, prácticamente te establece el patrimonio neto. El resultado que aquí tenemos, ¿verdad? Que sería saldo al cierre del ejercicio, que sería del patrimonio neto, debe coincidir con el del balance general. Acuérdense que el balance general, vuelvo a repetir esta parte. Los estados financieros constan de 5 componentes: el balance general y el estado de resultado. El flujo de caja que va a respaldar e informar el saldo de caja del balance. En el balance tenemos la cuenta de disponibilidad de caja. Ese saldo, ese monto es lo que va a explicar el flujo de caja, de dónde sale y dónde se destina. Asimismo, patrimonio neto va a reflejar e informar al usuario de la información, ese patrimonio neto que vemos en el balance general, cómo fue su fluctuación a lo largo de su vida o a lo largo del periodo que se está informando al usuario de la información. Por eso es que el mero, el balance general, le acompaña lo que sería el estado de resultado. Estos son los dos informes financieros más importantes y fundamentales. El flujo de caja y la variación del patrimonio son los que refuerzan o respaldan tanto a caja de disponibilidades y patrimonio neto del balance. Ambos cuentan el balance. Y finalmente las notas, que explica, ¿verdad? En forma más detallada y amplia a los usuarios de la información cómo se han llegado ¿verdad? Ciertos saldos o ciertos criterios contables o políticas contables o incertidumbre inclusive que se puede mencionar en las notas, ¿verdad? Eso es ampliar la información financiera en las notas. Entonces, en este caso, ¿verdad? El patrimonio neto hace eso. ¿Qué es lo que necesito que ustedes sepan y entiendan? Es principalmente el patrimonio neto es lo que queda al propietario después de haber liquidado sus obligaciones tanto a corto y largo plazo. Toma su patrimonio total. El patrimonio de la empresa es el activo total. Ese es el patrimonio. ¿Cuánto es tu patrimonio? Tu activo total. ¿Y cuánto es tu patrimonio neto y lo que me queda después de haber pagado las obligaciones? Esos son lo que ustedes conceptos claves que tienen que manejar. El patrimonio neto está compuesto también, manejar este tema: capital, reservas y resultados. Dentro del capital podemos tener capital integrado, integral, capital contable, también se le llama. Dentro de las reservas tenemos la reserva legal por la ley 125, reserva de revalúo bienes que está en este momento suspendido y otras reservas que la empresa pudiera decidir. Y luego también están los resultados, dos tipos de resultados: resultado acumulado y resultado del ejercicio. Teniendo todos estos componentes podemos calcular el patrimonio neto. ¿Está bien? Entonces, esto necesito que sea, no quiero entrar en este momento a meternos a hacer ejercicios que no tienen mucha base. Nosotros vamos a hacer ejercicio al final de la unidad 1. Bueno, y vemos también entonces el flujo de caja. El flujo de caja es una información también contable. En el flujo de caja nosotros vamos a conocer el origen y el destino de los fondos. ¿Cómo se origina el dinero y dónde se destina? Hay tres formas de que se pueda originar el dinero. Primero es por la operación normal de la empresa, ya sea por sus ventas. Ahí tiene un origen. Luego viene por lo que sería la parte de financiero, es decir, podemos hacer em, ya sea em, por préstamo, por ejemplo. También tenemos, ¿verdad?, el tema de préstamos. Así es que también podemos nosotros establecer lo que son el origen a través eh, de los préstamos. Importantísimo en ese caso. Veamos un poco lo que es la definición. Es un informe sobre el movimiento de fondos de la empresa que se presenta con los otros estados anualmente. El estado de origen y aplicación de fondo
más conocido como flujo de caja, brinda una información que nos surge del balance, sino del estado de resultado. No surge del balance, sino del estado de resultado, no de los estados resultados retenidos, pues muestra de dónde y en qué forma se obtienen los recursos al mismo tiempo que el destino o aplicación que se le dio. Esta parte está mal escrito. Voy a escribir. Se le dio. Pues el estado de resultado puede mostrar una utilidad del ejercicio muy superior a la obtenida en otros ejercicios y sin embargo los fondos disponibles para dividendos son más reducidos que nunca. Lo fundamental es poner en relieve los movimientos de fondo en el periodo que abarca el estado y con miras a una mayor claridad es conveniente unificar partidas. Las partidas que aumentan el capital del trabajo es las ventas de mercaderías o activos corrientes. Acuérdense que el activo corriente son todos aquellos que se pueden realizar en un periodo no mayor a 12 meses. Entonces, las partidas que aumentan el capital del trabajo obviamente van a ser las ventas de mercadería y otros activos corrientes. Ventas de activos no corrientes, tangibles y no tangibles, suscripción de acciones emitidas y colocación de debentures emitidos. ¿Cuáles son las partidas que disminuyen el capital del trabajo o el flujo de caja? Costos, el devengo o el egreso por costos y gastos operativos, egresos por otros gastos, compras y mejoras de activos no corrientes, rescates de acciones. Las acciones a veces una de las empresas emiten acciones y vuelven a comprar sus propias acciones. A eso le llaman rescate de acciones como rescate de ventures. De ventures son cuando la empresa vende pagarés, ¿verdad? Pagarés, ¿verdad? Endosado y luego vuelve otra vez a recuperar. Declaraciones de dividendos pagaderos por activo. El estado de origen y aplicación de fondos, ojo con esto, resume la fuente de los ingresos en caja y la naturaleza de la erogación o la salida de los egresos. Por todo ello, en torno a la figura central, que es el capital del trabajo, en consecuencia el Estado resume el origen del capital del trabajo y el uso que se le dio. Bueno, se presenta en resumen de actividades de financiación e inversión. En esta parte, por ejemplo, se puede dar por dos grupos. Uno, de crédito, es decir, otorgamiento de plazo de mercaderías vendidas y préstamos. Ahí, por ejemplo, todos esos créditos que estamos ofreciendo es una forma de ingreso. En el momento que se vende no está generando flujo de caja, pero en el momento que se cobra ese crédito, ahí recién se está generando caja, el movimiento de lo que sería flujo de caja. Y de las inversiones directas, es decir, cuando se suscriben acciones en otra empresa, se compran acciones en otras empresas o en bolsa de valores, hay también una inversión directa donde está en movimiento el dinero. No sale, acuérdense de que caja, no solamente caja efectivo, estamos hablando de banco también. Entonces, sale el dinero o entra el dinero. Ahí también por esas inversiones directas, por la salida de esas acciones que se están comprando y se ingresa por los dividendos que se están realizando. Entonces también por esa vía también hay movimiento en flujo de caja. Los usuarios de la información financiera, del balance general específicamente, necesitan evaluar la capacidad del ente para generar fondos que le permitan cancelar sus obligaciones. Entonces, no solamente es bueno mirar así el flujo, ¿verdad? El saldo de caja o el saldo de banco, porque tiene saldos importantes, sino que cómo la empresa, vamos a decir, va generando y destinando esos fondos a lo largo de sus operaciones. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y cómo se puede esto apreciar por los capitales y los costos financieros, ¿verdad? Si tenemos préstamos que estamos pagando, estamos otorgando préstamos y estamos ingresando intereses, o tenemos dividendos a pagar en ese momento, ¿verdad? O sus equivalentes a los propietarios. Depende, todo depende, ¿verdad? Cómo lo vas a invertir. Cuando el dinero
yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿qué es más conveniente? ¿Que vos tengas caja, que vos tengas tu dinero en la caja, así como una buena cantidad de dinero en la caja, o estás generando, vamos a decir, inversiones para poder generar más caja? ¿Verdad? Y sería, siempre vamos a pensar que lo segundo va a ser siempre más conveniente. Em, es más conveniente. Un ratito voy a mirar, ¿cómo se llama? A ver un poco, ¿cuánto tiempo ya tengo?